Muy buenas tardes. Primeramente me voy a presentar. Mi nombre es Aquilino Suárez Escobar. Estudié Derecho y Ciencia Política en la Universidad La Gran Colombia de Bogotá. Me gradué como abogado y estudié especialización en Derecho Administrativo. Actualmente curso una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad de Nebrija, España. Me encuentro laborando como defensor público del área de Derecho Penal de la Defensoría del Pueblo. Bien. Iniciando con el cuestionario, podemos, con la primera pregunta que dice, ¿cómo era el contexto político en la campaña presidencial del 2018? Bien, pues básicamente ese contexto político se enfocó básicamente en los acuerdos de La Habana entre Santos y las FARC. Eh, Se observa que en los debates entre los candidatos presidenciales entre enero y mayo del 2018, el tema principal era los acuerdos de paz. Si el interrogante era de si ese futuro presidente, a partir del 7 de agosto del 2018, continuaría con las banderas de la paz, es decir, continuaría o mejor, respetaría los acuerdos firmados entre las FARC y el gobierno. Por un lado estaba el sector de izquierda representado por Gustavo Petro y por otro lado estaba el sector de derecha representado por el uribismo, en este caso Iván Duque Márquez, quien era el candidato presidencial por el Centro Democrático. Básicamente ese era el contexto político de la campaña presidencial del 2018, o como lo enfocó el mismo expresidente Juan Manuel Santos, entre los enemigos, amigos y enemigos de la paz. Básicamente ese fue el contexto. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué función cumple el humor político? En concreto, las caricaturas en una campaña presidencial. Pues bueno, básicamente la función más importante es enriquecer el debate político, básicamente. Es como dar una opinión acerca de la realidad actual de todos los candidatos, observar sus fortalezas y debilidades y plasmarlas en unas caricaturas que pues de cierta manera dan a entender al ciudadano cuál es la postura de su autor. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cree usted que las caricaturas de Matador contribuyen a construir opinión pública en Colombia? Considero que sí. Sí, porque se ha observado efectivamente que a raíz de las caricaturas de Matador se ha generado una opinión pública a favor y en contra de él. Pues a favor, pues cuando efectivamente dicho ataque a través de esas caricaturas, porque generalmente lo que se observa con las caricaturas de Matador es que hay un ataque en contra de una persona o de una ideología política en particular, entonces de cierta manera permite generar opinión pública, a favor o en contra pues de la persona o de la institución a la cual va dirigida o del movimiento político al cual va dirigido. Entonces sí permite efectivamente contribuir positiva o negativamente a la opinión pública en Colombia. Bueno, bien, la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la ideología si es que puede apreciar alguna que Matador exhibe en sus caricaturas? Pues efectivamente sí, si hay una ideología, considero que sí hay una ideología, considero que las caricaturas de Matador generalmente son subjetivas, no son eh, lo contrario del subjetivismo, no son objetivas, sino que van dirigidas a desprestigiar de cierta manera al receptor de ese mensaje. Entonces, de cierta manera, eh, eh, sí se le nota un aire de ideología al mensaje que pretende realizar Matador en sus caricaturas. Sin embargo, pues a veces se observa que esas caricaturas de Matador a veces eh, permiten reflexionar acerca de un momento o una situación actual o coyuntural que vive el país. Entonces es válido que le transmita dicha información a través de sus caricaturas para que la opinión pública pues tome sus conclusiones. Bien, bueno, la tercera pregunta eh, que observo aquí es,
¿Qué conocimiento tiene de las medidas judiciales tomadas contra la crítica de la oposición artística en Colombia? Bueno, se observa, como medidas judiciales generalmente se usa la acción de tutela, generalmente se usa la denuncia penal por injuria y calumnia, por violación de garantías fundamentales, por violación, o mejor, por vulnerar el buen nombre, vulnerar la honra. Entonces, generalmente esa clase de medidas judiciales, pues no, generalmente no terminan en nada. Se pueden observar que eh, por noticias se puede observar eh, que entre los personajes políticos del país se dicen toda clase de improperios, se denuncian por injuria y calumnia, interponen acciones de tutela. Que en definitiva los jueces constitucionales lo que resuelven es que prevalece la libertad de opinión. Esa es la generalidad, que prevalece la libertad de opinión y la libertad de prensa en caso de que un periodista sea la persona que envíe ese mensaje. Bien, dice la siguiente pregunta, ¿el caso de Colombia es atípico en la región Latinoamérica? ¿Por qué? No, no es atípico, porque en Colombia sí ha habido persecución contra la opinión pública, contra la prensa, sí ha habido efectivamente contra el periodismo, pero no solamente en Colombia, en Venezuela también ustedes pueden observar que en Venezuela ni siquiera hay oposición o es una oposición muy débil. En Bolivia también los periodistas tienen muchos problemas para informar. En Ecuador, en el gobierno de Rafael Correa también hubo problemas entre la prensa y el gobierno. En Cuba, como ustedes pueden saber, en Cuba ni siquiera hay oposición, tampoco hay libertad de prensa. Entonces, no es un caso atípico Colombia no es un caso atípico en la región. Eso es a nivel regional y por qué no decirlo a nivel mundial. Bueno, la cuarta pregunta dice, en el 2015 hubo un debate mundial sobre los límites a la libertad de expresión y la sátira política. Después del atentado en París contra Charlie Hebdo, desde su perspectiva, el arte político debería seguir una norma para su correcto ejercicio. ¿Por qué? ¿Qué tipo de normas? Bueno, sí, efectivamente, el 2015, a raíz de esos atentados que hubo en París en contra de ese periódico local de Charlie Hebdo, efectivamente por realizar una serie de burlas o amenazas contra el Medio Oriente o contra sus ideales religiosos o contra sus creencias religiosas, pues efectivamente hubo esa respuesta en contra de ese periódico. Que si el arte político debería seguir unas normas para su correcto ejercicio, claro que sí debería hacerlas, debería seguirlas, sería sería el deber ser, ¿no? Sin embargo, no se hace. Claro que tampoco se le exige que lo haga, sino pues de cierta manera se estaría vulnerando ese derecho a la libertad de prensa. Es mejor que haya libertad, es mejor que haya una eh, libertad y no pues esa clase de atentados contra la libertad de prensa como fue el caso de Charlie Hebdo. Listo. Al menos unas normas éticas se les exigirían, pero pues a veces observamos que ni siquiera se cumplen esas normas éticas. Bueno, vamos a mirar la siguiente pregunta. La quinta, desde su perspectiva, ¿por qué se usó la acción de tutela contra Matador? ¿Es un mecanismo correcto para tramitar las controversias surgidas a raíz de una caricatura? Bueno, analizando la acción de tutela contra Matador, que por lo que me acuerdo yo fue en el año 2018, la interpuso un ciudadano del Centro Democrático, o mejor, de un miembro del Partido Democrático en contra de una caricatura que se le realizara al candidato presidencial de entonces, Iván Duque. Sin embargo, considero, sí, efectivamente, el juez de tutela falló a favor de Matador, pero sin embargo queda un interrogante por resolver, y es la defensa o el argumentación de Matador en la tutela. Dice, como respuesta a la acción de tutela en su contra, dice Matador que defiende su posición y recalca que no está faltando a la verdad, es fiel a la verdad. Entonces, si observamos la caricatura,
La caricatura dice lo siguiente, observemos, abro comillas, soy el único uribista que no está cochino y muestran a un cerdo, una figura de cerdo humana, mostrando de cierta manera ridiculizando a Iván Duque. Bien, pero lo importante aquí es el mensaje. Obsérvese que soy el único uribista, analicemos ese pequeño mensaje, uribista. Uribista en el país, digamos que hay unos que 5 o 6 millones de uribistas en el país o que hayan votado por el candidato presidencial del Partido Centro Democrático que representa Álvaro Uribe Vélez. Entonces están englobando una cantidad de personas solamente para endilgar, endilgarle a un candidato presidencial una responsabilidad tal vez moral, podría decirse así, pero encierra a una universalidad de personas que, eh, pero que lo más llamativo es que diga que nunca está faltando a la verdad. Sin embargo, una caricatura se limita a dar un mensaje, pero no a aportar pruebas para demostrar lo que está manifestando en dicha caricatura. Sin embargo, pues la tutela pues falló a su favor, prevalece la libertad de prensa. Considero que es válido o es respetable la posición del juez constitucional de garantizar el derecho a la libertad de prensa a favor de Matador. Considero que está bien fundamentada, porque en su momento miré, observé esa tutela y considero que está bien fundamentada la decisión para fallar a favor de la libertad de prensa de Matador. Que si la acción de tutela es un mecanismo idóneo, creo que sí, porque es el mecanismo más ágil, más rápido que tiene el ciudadano para hacer valer sus derechos fundamentales cuando considera que se le han vulnerado o se le ha vulnerado su buen nombre o su honra, etcétera. Sin embargo, en esta clase de situaciones es difícil que prospere. Sin embargo, estamos todos los días los jueces constitucionales se llenan de tutelas por injurias, calumnias, precisamente por esta clase de comentarios que inclusive se hacen en las redes sociales entre ciudadanos, redes sociales, políticos entre sí, figuras públicas, entonces ese es el pan diario de cada día. Entonces los jueces de tutela tienen que fallar, generalmente fallan a favor del demandado, precisamente para garantizar esa libertad de expresión. Bueno, bien, siguiente pregunta. Para usted, ¿qué es la censura? ¿Cuál es la historia de la censura en Colombia? Bueno, pues para mí la censura es sencillamente negarle la posibilidad de que una persona se pueda manifestar libremente. Para mí esa es la censura. ¿Cuál es la historia de la censura en Colombia? Bueno, en Colombia pues ha habido censura, pero no considero que no de manera frontal, sino más bien la censura en Colombia hacia el periodismo ha sido a través de amenazas, de asesinatos a periodistas, amenazas a los familiares de periodistas, llamadas telefónicas anónimas amenazando al periódico, a su director, etcétera. Entonces considero que de ahí sí hay censura y siempre ha habido censura, bueno, desde que hay medios de comunicación en Colombia ha habido esa censura efectivamente, claro que sí. Que sí creo que en Colombia hay censura del humor político, considero que pues como lo que acaba de decir, frontalmente no, porque pues generalmente acá cualquiera dice lo que se le da la gana por los medios de comunicación y no pasa nada. Pero, pero sí puede haber amenazas por parte de sectores ocultos, desconocidos, que no dan la cara, sino que sencillamente eh, intimidan o como lo acabo de manifestar ahorita, pues recurren a la violencia para intentar censurar a aquellas personas que quieren mostrar la verdad o mostrar otro punto de vista de la situación actual del país o mostrar otro punto de vista político, bueno, etcétera. Bueno, la siguiente pregunta, la 7. ¿Qué diferencia una opinión de una ofensa? Bueno, una opinión, pues es una opinión, es básicamente
una idea que yo tengo sobre algo. Es mi punto de vista sobre un punto en concreto o sobre un tema en específico. Esa es una opinión. Una ofensa, pues, es cuando ya esa opinión va acompañada de insultos, de injurias en contra de esa persona o de esa institución, o cuando manifiesto que esa otra persona cometió algún delito sin tener pruebas. Entonces, básicamente eso es una ofensa. Eso es la diferencia de una a la otra. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Ha evidenciado violación alguna contra el derecho de libertad de expresión en el ámbito político? ¿Cuáles son los casos más significativos que conoce? Violación contra el derecho a la libertad, claro, en Colombia sí ha habido bastante, ha habido homicidios a periodistas todos los años. eh, la Fundación para la Libertad de Prensa tiene los datos claros sobre ese tema. Casi que todos los años se cometen homicidios en Colombia a periodistas, sobre todo periodistas regionales, que son los que recorren, pues, valga decirlo, recorren las regiones, observando los problemas que existen en la provincia y que se ven sometidos a la delincuencia de esas localidades o de esas regiones a donde se dirigen para buscar la noticia. Generalmente sí. Eh, Casos más significativos que conozco. Bueno, el caso de Jaime Garzón, es un periodista. En el año 99, si no estoy mal, fue asesinado precisamente por sus posturas políticas, por sus ideas, por, eh, y bueno, Jaime Garzón, tengo ese. Eh, Tengo la que asesinaron, la periodista que asesinaron en Cali, si no estoy mal, hace 2 años más o menos, por sicarios. También fue de cierta manera, por una información que había puesto a la luz en el Valle del Cauca. Entonces, hay una serie de violaciones contra el derecho a la libertad de expresión en el ámbito político que generalmente repercuten o terminan en violencia. Bueno, bueno, vamos con la novena pregunta. ¿Qué haría si su opinión es censurada? Bueno, pues denunciarlo ante los mismos medios de comunicación, qué es lo que está sucediendo, pues para que efectivamente salga a la luz esa censura y pues efectivamente se logre demostrar o se logre encontrar quién es el responsable de esa censura. Eso es lo más importante, eh, re- eh, denunciarlo, reportarlo a las autoridades. Eso es lo que generalmente hacen los periodistas, informar, denunciar a través de los medios de comunicación que están siendo censurados, por qué motivo están siendo censurados, según ellos, quiénes los están censurando, etcétera. Entonces, es eso básicamente. Bueno, ya no observo más preguntas, por lo que veo ya sé, pues bueno, eso es mi criterio, son mis opiniones, entonces considero que ya se dio por resuelto el cuestionario y espero pues que le hayan servido mis respuestas. Muchísimas gracias.